Cristo, mis hermanos. Muchas gracias por venir, por este momento en el que nos permiten compartir con ustedes. Bienvenidos a esta su casa, clase de renovación. Vamos a empezar con una oración para darle paso al hermano Vladimir. Querido Padre, te agradecemos en esta mañana por traernos una nueva semana que está por empezar ante tu presencia, recargarnos de energía para continuar con la lucha en este mundo terrenal. Fortalécenos, Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Escudriñanos y permítenos crecer más en tu palabra conforme a tus designios. En el nombre de Cristo Jesús cerramos esta oración y decimos amén. Amén. Amén, hermanos, gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo nos ha tratado el Señor esta mañana? ¿Bien? Qué bueno. Pues al parecer hoy sí hay comida. Tenemos suficiente comida, así es que no vayan a dejar nada ahí, ¿verdad? Al finalizar la clase. Acuérdense de que nosotros somos un estudio bíblico, parte de la Segunda Iglesia Bautista, en el Ministerio Español de esta congregación. Usted siéntase en libertad, ¿verdad? En confianza. Acuérdense que somos familia eterna. Si tiene ganas de seguir comiéndose un bocadillo, pues levántese con mucha precaución, ¿verdad? Nomás procure no molestar a los demás. Y vaya, y en confianza, agarse un cafecito, ¿verdad? Un taquito. Si todavía tiene hambre, ¿verdad? En confianza. Y nomás procure no hacer mucho ruido, ¿verdad? Para que nuestros hermanos no se sientan interrumpidos, pues. Baje el volumen a su teléfono, ¿verdad? Si va a estar en audio, o si va a recibir alguna llamada, o si tiene algo urgente que esperar, pues yo no le digo que lo apague, porque no, yo sé que tenemos asuntos que hacer. Pero si usted recibe una llamada urgente, pues con educación, ¿verdad? Levántese, vaya allá afuera y hable lo que tenga que hablar, ¿verdad? Y después entra de regreso. Por respeto, pues, ¿verdad? A todos nosotros y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser prudentes en todo, ¿verdad? Yo espero en Jesucristo que todo esté bien, que los varones que están aquí casados estén bien con sus esposas, ¿verdad? Que sus esposas estén bien con sus esposos, que no haya conflicto, que siempre hay, ¿verdad? Siempre hay conflicto. Si no peleamos por la chancla, ¿verdad? Peleamos porque no nos levantamos temprano. Esta cosa se mueve bien feo. O, ¿verdad? Por cualquier cosa. Nosotros como seres humanos siempre estamos buscando tener la razón en todo, ¿verdad? Pero qué bueno que venimos acá al estudio bíblico hoy esta mañana para aprender juntos de nuestro Señor Jesucristo, quien es que nos guía con su Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Acuérdense, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Así que cuando piensen hacer una maldad, no piensen que Dios no lo está viendo, ¿verdad? Está allí siempre. Él nunca nos va a abandonar. Siempre, en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, en nuestro diario caminar, Él siempre está con nosotros. Y no a la par, está adentro de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, todo. No hay nada que nosotros podamos ocultar de nuestro Señor. Hasta nuestros enojos, Él sabe cuando estamos molestos, aunque de repente fingimos no estarlo frente a nuestra esposa, ¿verdad? Pero no, de Él, cualquier sentimiento que tengamos, no lo podemos esconder. ¿Quién sabe? Perdón, ya le toca el micrófono aquí al hermano. ¿Quién sabe cuál es el tema de hoy? Vamos a ver. A ustedes les gusta estudiar, yo sé que ustedes son personas estudiosas. ¿Cuál es el tema de hoy? Pero no vamos a incluir a los maestros, dejemos que contesten los demás. Que si puede alejarse de su salvación. Es como una pregunta, ¿verdad? Es el tema de hoy. Ay, no, qué bueno. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Porque es una pregunta general a todos los que leyeron el libro. ¿Ustedes qué piensan de eso? Que si se pueden alejar de su salvación. No. ¿Por qué no? Porque cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, al creer en Él y darnos la salvación,
Entonces, no es que yo te doy esto ahora y te voy a quitar, si es que sé yo, vamos a sufrir las consecuencias de nuestro alejamiento del Señor si llamamos a su espíritu. Lo puedo decir. Ok, ¿alguien más? Años. Ya. No sé qué más. Pero Sí, pero escuchen la pregunta, escuchen bien, no se me confundan. ¿Se pueden alejar de su salvación? ¿Usted piensa que sí? ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos ha mostrado el camino y vemos, es como el tenía todo muy bonito. Estuvo hasta comiendo con los cerdos. Luego vuelve a donde su padre y su padre vuelve y le da la protección, todo lo lindo. Y todavía, teniendo todo camino como lo tenemos con el Señor, uno va y se aleja, uno va a buscar porque no se había perdido. Bueno, buen argumento, ¿verdad? Pero no se mira, aleja. bueno, pero fíjese cómo es, escuchen bien la pregunta. Cuando lean la pregunta, escuchen, porque el propósito de leer también es escuchar, porque son palabras y hay que darle el buen razonamiento, es decir, un buen análisis. La pregunta es, escuchen, ¿me puedo alejar de la salvación? Sí. ¿De mi salvación? No. Que ni la vida ni la muerte ni nada se va a separar de Fundamento bíblico, eso es importante. A ver, aquí mi hermano dice que sí se puede alejar. ¿Por qué te alejas tú de tu salvación? Explícanos. Porque dejo de comunicarme con mis hermanos, dejo de hacer muchas cosas con mis hermanos en Cristo, más que todo asistiendo a la iglesia. He escuchado de amigos de la iglesia que un tiempo se apartaron. Y bueno, ¿Se apartaron de quién? de la iglesia. Iglesia, escuchen la pregunta. Otra vez, analícenla. ¿Me puedo alejar de la salvación? No. ¿Por qué no? Alguien más, aquí, por aquí. Porque dice que cuando nosotros aceptamos al Señor, ya somos salvos. Salvos. Porque creemos. No nos podemos alejar, nos podemos alejar de estar de ir a la iglesia, de muchas cosas, pero no de la salvación, porque Él nos la dio desde el principio, pero no nos ha aceptado. Es un regalo en el que no lo va a dar y lo va a quitar. No es como nosotros los padres terrenales, que a los hijos les podemos dar algo y los podemos quitar. Él ya nos lo dio y ya lo tenemos. Que nos podemos alejar de Él, sí, pero no de su salvación. ¿De quién? Del Señor. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Alejarnos del Señor. La pregunta es, ¿verdad? La pregunta es, ¿perdemos la salvación? No. Ahora, la pregunta es, ¿me puedo alejar de la salvación? Nos podemos alejar de la vida en Cristo, que como Cristo quiere que vivamos. Pero eso es otra cosa. Adelante. El primero fue que ni la vida ni la muerte ni nada nos podrá separar de su palabra, del amor de Dios. Del amor del Señor. Nos dice que nosotros somos ovejas, y las ovejas conocen su voz, y Él dice en su palabra que ninguna de sus ovejas se les será quitada. Ok, entiendo eso. Otra vez, ¿verdad? Piensen, hermano, no se enfoquen en lo que usted sabe, analice la pregunta. La pregunta es, ¿me puedo alejar de la salvación? Alejar de la salvación, no separar. Alejar de la salvación. Si eso significa alejarnos de la salvación, es dejar de venir a la iglesia,
dejar de congregar, dejar de tener una intimidad con Dios, sí. Regresar a la vida antigua, a eso se refiere. Exacto. Fíjense, es una pregunta bien capciosa y la hacen a propósito los autores del libro, ¿verdad? Pero allá es muy importante que ustedes y yo aprendamos qué dice la palabra de Dios, porque cuando tenemos conocimiento, cuando surgen este tipo de preguntas que demandan conocimiento de aquellos que tienen dudas hacia nosotros que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener fundamento bíblico, ¿verdad? Bíblico, para poder defender lo que creemos. Porque una cosa es lo que nosotros pensamos o hemos oído, y otra cosa es lo que creemos que Dios dice en su palabra. Es muy importante que entendamos que Dios dice en su palabra. Y una de las cosas que se nos sugiere al analizar la palabra de Dios es, ¿verdad?, o uno de los ejercicios de observación, es que cuando usted vaya a analizar un pasaje de la Biblia, lea por lo menos unos versículos antes y unos versículos más después del tema, para que usted tenga un contexto en el texto para poder dar una buena interpretación. El autor hace una pregunta que cualquier persona nueva en Jesucristo, que no tiene mucho conocimiento, pueda tener, ¿verdad? Porque la pregunta es válida, pero la pregunta es, ¿me puedo alejar? Fíjense cómo es, no está diciendo de la iglesia, no está diciendo del Señor, ¿verdad? No está diciendo me puedo alejar de mis hermanos, de mi esposa, no, me puedo alejar. Está hablando de esa salvación que Dios, nuestro Señor Jesucristo, prometió. Es una promesa que tenemos de parte de nuestro Señor, ¿verdad? La salvación, y nuestra hermana Yuleida enseñaba el domingo pasado acerca de que si se puede o no perder la salvación. ¿Y qué aprendimos? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? ¿Ah? Porque Dios nos salvó. A ver, fíjense, otra vez, hermanos. Importante, fundamento bíblico. Porque hemos creído en Él por fe, Según la Biblia. ¿dónde? En Ah. Creo, Es muy importante. Y yo sé, fíjense, yo sé que el Espíritu Santo de Es Dios, un don que Dios nos da. ¿verdad? La fe. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ay, se me olvidó. Es muy importante, fíjense cómo es muy importante. Es muy importante. Hermanos, ¿verdad? Es muy importante que nuestra fe no esté fundada en nuestros pensamientos, sino en lo que la palabra de Dios dice. O sea, lo que Dios dice. Pablo, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, ¿verdad? Si ustedes se memorizaron ese versículo, aquellos que estudiaron vida discipular, ¿verdad? También, ¿verdad? Quizás como el de mayor referencia, ¿verdad? Es porque por gracia. ¿Y qué gracia? Un don inmerecido. Don no merecido. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver un ejemplo en la Biblia. Noé no fue escogido por Dios porque era buena gente, porque seguía a Dios, no. Si ustedes van y leen cuidadosamente, dice que y tuvo Dios gracia, ¿verdad?
primero sale la gracia y después caminó Dios con Noé. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta primero en la vida del ser humano, es decir, que Dios escoge a quién va a utilizar para sus propósitos. Dios nos escogió a ustedes también y a mí como a Noé por su gracia, es decir, porque Él quiso tener misericordia de nosotros, no porque ninguno de nosotros lo merezca. No, nosotros no merecíamos, nosotros merecemos el apocalipsis de nuestras vidas, ¿verdad? Noé estaba en esa línea a un año de vivir el apocalipsis, y vino Dios y tuvo gracia con Noé, y entonces Dios comenzó a comunicarse con todos los que estaban ahí. No, solo con Noé. Dios le daba sus palabras a Noé y Noé caminaba con Dios, porque Noé no pudo haber caminado con Dios sin haberlo conocido. Es así, igual ustedes y yo. Si Dios no hubiera venido a nuestras vidas, si su Espíritu Santo no nos hubiera poseído antes y nos hubiera dado el don de la fe, porque es el primer don que todo ser humano que ha sido escogido por Dios recibe de parte de Dios mismo. Su Espíritu Santo posee a ese ser humano, ya sea un niño, un adulto, un anciano, a cualquier edad que Dios decida, y Él es el que da el don de la fe en Jesucristo, no la fe en el abogado, la fe en el alcalde, la fe en el presidente. No, esa no es fe de Dios. La fe que Dios pone en nosotros es la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Como bien enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual ustedes y yo podamos ser salvos. ¿Cuál es la promesa? Que el que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Porque Él es Dios mismo. Y Dios, fíjense cómo es. Dios no ha dejado ni en sus manos ni en la mía la salvación, la vida eterna. Dios es el único que tiene la potestad para darla, no ustedes y yo. Ustedes y yo ni la podemos agarrar ni la podemos soltar, porque eso solamente lo produce el poder de Dios en nuestras vidas por parte de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Y todas las escrituras en la Biblia enfocan desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis. Es importante tener conocimiento. Miren, yo los invito todos los viernes estamos estudiando el Antiguo Testamento. Ya vamos por el libro de Deuteronomio y allá aprendemos cosas importantes, porque toda la escritura del Antiguo Testamento enfoca en Jesucristo. Toda la escritura del Antiguo Testamento enfoca hacia Jesucristo. Y la historia que ahí está escrita también enseña la falta del ser humano hacia Dios y de cómo Dios es quien decide a quién salva y a quién escoge conforme a su plan. Algunas personas que están faltas de conocimiento de la palabra de Dios, como muchos de nosotros que todavía nos falta aprender, han transversado este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy y piensan que por lo que dice este pasaje que se pierde la salvación, porque solo leyeron este pasaje y usaron un texto como pretexto para tener la razón, pero decidieron omitir en sus vidas el hecho de estudiar el Antiguo Testamento, porque este pasaje también habla del Antiguo Testamento como del Nuevo y cómo es que debemos de aplicarlo hoy en día como cristianos.
Vamos a ir al pasaje, ¿verdad? Otra vez, conocimiento, fundamento bíblico es muy importante. ¿Puedo decir? Sí. Ok. Yo encontré en Hebreo mismo, dice, una salvación tan grande. ¿Puedo leer? Adelante. Que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Bueno, es una confirmación de la salvación. Vamos a leer Hebreos. En el libro de Hebreos, si ustedes leyeron el libro saben que vamos a leer ese pasaje. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Importante, hay que poner esa observación en los términos y en las palabras. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? ¿Alguien más? Por tanto. Por tanto, es como. Por tanto, en el ejercicio de observación a la hora de estudiar la Biblia es un término de conexión. Es una palabra, dice, como ya dije estas cosas, es decir, yo ya hablé antes de decir por tanto, ¿verdad? Te está diciendo Pablo, como yo ya les expliqué atrás, ¿verdad? Dice Pablo, por tanto, por haber dicho lo que ya dije. ¿Y de qué estaba hablando? Bueno, cuando tengan tiempo en sus casas, porque aquí el tiempo es corto, yo les sugiero que usted regrese atrás en ese pasaje y analice de qué es que estaba hablando Pablo allí. ¿Verdad? ¿De qué estaba hablando Pablo en el libro de Hebreos? Un capítulo para atrás para averiguar de qué se trataba. Y quizás a lo mejor hasta un capítulo más para saber a dónde comienza el tema. Porque por tanto, es una palabra bien grande, pues. Es decir, que si usted solo se metió en por tanto, se va a perder en el tema porque no supo qué fue ese por tanto. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, por tanto, y comienza un tema y dice, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos adelante, dice Pablo, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, dice Pablo, esto que acaba de decir, haremos si Dios en verdad lo permite. Pablo está enviando esta carta a los hebreos. Los hebreos eran judíos, ¿verdad?, que se habían convertido al Señor, o más bien que el Señor había tenido misericordia de ellos y los había llamado a su reino. Pero al parecer habían llegado, si ustedes leen desde el capítulo 1 el libro de Hebreos, habían llegado judíos a querer judaizarlos otra vez. Habían llegado maestros de la ley, de la religión judía, a que regresaran a los viejos rudimientos, es decir, a las viejas enseñanzas de la ley, que no siguieran a Cristo, sino que siguieran practicando. ¿Qué practicaban? Vamos a ver lo que está en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que hacían para pedir perdón por sus pecados? ¿Qué más? Los animalitos. Sacrificaban animales. ¿Qué más hacían? ¿A quién le tenían que llevar los animales? Al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote hacía la liturgia esa, ¿verdad?, del rito.
el ritual, a destazar al animal, a ponerlo ¿en qué lo ponían? En el altar de ¿qué? Del sacrificio, donde ponían en el fuego a los animales, ¿verdad? Y todo el ritual que se hacía. Entonces Pablo les dice, miren, les dice, y los rudimientos de la doctrina de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, todas esas cosas eran un símbolo de Cristo. O sea, todas esas prácticas que se hacían bajo la ley enfocaban hacia Cristo. Bueno, no, ya dejen de hacerlas, dice Pablo. Ya no sigan eso. Y luego dice, otra vez dice, y los rudimientos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Le dice Pablo, ya no sigan haciendo eso. Vamos a perfeccionarnos. O sea, avancemos. No nos quedemos pues ahí, no, avancemos. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, el sacrificio de animales, ¿verdad? Y luego dice, de la fe en Dios. En aquel entonces, los israelitas tenían que mostrar su confianza en Dios, ofreciendo esos sacrificios. Y luego agrega algo más Pablo y dice, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Los israelitas tenían que lavarse ellos, lavar sus manos. A ese tipo de bautismo se está refiriendo allí, y a la imposición de manos. ¿Qué hacía el sacerdote? Y la persona que llevaba el sacrificio tenía que poner sus manos en el animal, que ahí traspasaban sus pecados. Y también el sacerdote ponía sus manos en el animal cuando le tocaba usar sacrificio para perdón de los pecados de él. De eso está hablando aquí. Y luego le dice, de la resurrección de los muertos. Ya les está hablando de los cristianos. Ya ustedes ya saben que van a resucitar, o lo dudan. Si usted duda que va a resucitar, hay un problema allí. Es que usted no le está creyendo a Dios. Porque ellos no creían en la resurrección. ¿Quién? Los Los del Antiguo Testamento. Sí. Pero acuérdense que aquí... Porque eso es lo que enseñaban los... Sí, entonces aquí Pablo le está hablando a cristianos. Y ahí es el problema cuando los que dicen, no, pero aquí dice que entonces ellos pierden su salvación. No, ya son cristianos, pero están siendo mal instruidos en la palabra de Dios. Y Pablo viene y les rectifica y les dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ustedes ya saben que va a haber un juicio. Ustedes ya saben que tienen vida eterna, que van a resucitar entre los muertos. Ya lo saben. No necesitan que se los estén repitiendo a cada rato. Deben de tenerlo en su mente ya y en su corazón. Lo mismo ustedes y yo. Todos los que tenemos nuestra confianza en Jesucristo debemos de tener claro eso y avanzar. Dice Pablo, no nos podemos quedar estancados ahí. Necesitamos ¿qué? Perfeccionarnos. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar? La palabra de Dios, la Biblia, conviviendo aquí como hermanos, conociéndonos unos a otros, ¿verdad? Aquí es donde nos vamos a dar cuenta de qué pata cogíamos. ¿Por qué pasa? Pues, ustedes decían así, no, es que mira la hermana, y comienzan las críticas, ¿verdad? Dicen críticas constructivas, ¿verdad? Y créanme, son constructivas aunque parezcan malas. Porque cuando pasan esas cosas también florecen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nos resentimos, nos enojamos, nos alejamos, pero no de la salvación. ¿De quién nos alejamos? De la iglesia. De los hermanos. Porque no me gustó lo que dijo, porque no me gustó, y el por qué. Pero aquí es donde nos perfeccionamos en Cristo. Yo puedo tener un sentimiento, puedo tener una idea, pero si no ando con cuidado, yo puedo dejarme llevar
por lo que yo siento, pero no por lo que Dios dice en su palabra. Pero si yo comienzo a estudiar la palabra de Dios y comienzo a practicar lo que Él dice, no lo que yo siento, entonces estoy comenzando a perfeccionarme en Cristo. Porque la idea es seguir a Jesucristo, aprender de Él y ser como Él. No parecerme a Manuel, o Ulises, o a Andrés, o a Carlos, ¿verdad? No. Nuestra meta es perfeccionarnos en Jesucristo. Y hacia allá es donde Pablo los guía y les dice esto, miren. Esto haremos, ¿verdad? Si Dios lo permite. Y Dios quiere que lo hagamos. Más adelante en el versículo del 4 al 8 dice, porque, fíjense la palabra, porque es una palabrota, otro término, porque es imposible. Hay que poner atención. No está diciendo que aquí hay algo imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Está hablando de la conducta de los cristianos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que es donde ustedes y yo estamos, es imposible, dice Pablo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. De todo eso ustedes y yo somos partícipes. Y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra, y pone una analogía aquí Pablo, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe, dice Pablo, bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ustedes y yo no somos ese tipo de tierra que no produce nada. El Espíritu Santo de Dios que vive dentro de todos nosotros los que estamos aquí. Nosotros somos, ¿se acuerdan de la parábola esta del sembrador? Ustedes y yo somos esa buena tierra que da a 40 unos, a 60 otros y otros a 100, pero produce. Ustedes y yo somos ese tipo de tierra. Dice Pablo, es imposible que el que ya recibió el don de la fe, que el que ya ha creído en Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de él, es imposible que el Espíritu de Dios salga de él y que vuelva a entrar. Es imposible. Dios al que escoge, lo escoge. O sea, si usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted, usted ya fue escogido por Dios de una vez y para siempre. ¿Verdad? Vamos a terminar. Y luego dice, si lee el siguiente pasaje, pero en cuanto, y aquí es donde confirma en este pasaje Pablo a quién es que le está dirigiendo la carta. Pero le dice, en cuanto a vosotros, oh amados, ¿cómo le dice? Amados. Aún con todos sus defectos y virtudes, Pablo le dice, amados. Aún que se habían ido siguiendo otras doctrinas judaizantes que los querían apartar de la enseñanza de Jesucristo, Pablo les dice, amados, estamos, dice Pablo, persuadidos. ¿Qué es persuadir a una persona?
Insistirle. Cuando cambiamos, conocemos que otra persona cambie de manera de pensar. Es convencer. Persuadir a alguien es tratar de convencer a la persona. Bueno, Pablo dice que ellos ya están persuadidos. Pablo dice, al parecer, cuando estaba escribiendo esta carta, está con alguien más. Pablo y dice, nosotros ya estamos persuadidos, ya nosotros estamos convencidos, ¿verdad? Dice, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, le está diciendo, ustedes son salvos. Ustedes son del Señor, ¿verdad? Aunque hablamos así, dice Pablo, aunque pareciera que les estoy tirando pedradas, dice Pablo, pero no, yo lo que quiero es que entiendan, dice Pablo aquí en otras palabras, diríamos nosotros castellanas, ¿verdad? Yo lo que quiero que entiendan que ustedes son del Señor, pero no necesitan quedarse allí, nomás sabiendo que son del Señor. Hay que avanzar, hay que cambiar. ¿Verdad? Hay que tener cambio de actitud, seguir conociendo la palabra de Dios para provocar cambios en nuestra vida y ser diferentes a como éramos antes. Y luego dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, fíjese, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Cualquier obra que ustedes y yo hayamos hecho o estemos haciendo aquí para esta congregación es para glorificar el nombre de Cristo, no el de nosotros, ni el de ustedes, ni el de nadie, sino a Cristo y en amor. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser por amor a Cristo. Y luego dice, habiendo servido a los santos, ¿cómo se muestra el amor? Sirviendo ¿a quién? Ustedes son santos, nosotros somos santos, no porque seamos perfectos, sino porque el Espíritu de Dios nos ha santificado poseyendo nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo de Dios es el sello de la garantía de que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Amén. Y luego dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, hasta que Dios permite que existamos en este mundo, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Perezoso. ¿Y usted cómo se siente en este estudio bíblico? Ay, hermano, ¿para qué ir? El Señor quiere perfeccionarnos. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar? Sirviéndonos unos a otros. Allá nuestras hermanas de mujeres tuvieron su evento el día de ayer. Solo hay 3, ¿verdad? ¿Necesitan más ayuda ahí? Sí, tenemos una aspirante. Amén. Hermanas, aquí hay más mujeres que hombres, y las mujeres allá en el Ministerio de Mujeres necesitamos personas que quieran mostrar amor con los santos. Amor para glorificar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? No os hagáis perezosos. Bueno, ustedes saben de qué está hablando. Sino, dice, imitadores ¿de quién? No. ¿Qué dice ahí? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso quiere decir que alguien tiene que ser ejemplo aquí para ustedes, ¿verdad? Por supuesto, nuestra meta es glorificar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Mostrando amor a los hermanos. Pero ustedes no van a aprender solos. Necesitan ver, ¿verdad? Y ahí es donde viene el meollo del asunto, pues que cuando comenzamos a ver qué está haciendo el hermano, cómo se comporta, tiene que ver con nuestro testimonio, ¿verdad? En vez de ver
cómo el hermano se comporta, cómo habla o cómo dice X cosas, mejor tengo que ver qué dice Dios en su palabra y ver cómo me comporto yo y en qué estoy fallando. ¿Para qué? Para ser ejemplo. Para ser ejemplo. Y eso no va a evitar que usted mire los defectos o las virtudes de los demás. Pero si usted mira algo bueno, imítelo. Lo malo, rechácelo. ¿Verdad? Pero tenemos solo cosas buenas. No, también tenemos malas, pues. Pero vamos a amar a nuestros hermanos, agarrando lo bueno de ellos y desechando lo malo. ¿Verdad? Pero si nos mantenemos solo calentando esa silla, difícil. Es importante ponerse a hacer algo. Miren, así como nuestro director está poniendo de vez en cuando acá a mi hermano David, a que dé la bienvenida o dé la despedida. También allá a Henry, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sean perezosos. ¿Verdad? Y no es que realmente sean perezosos, pero está hablando de la obra aquí, en la iglesia, para ser ejemplo entre hermanos. Así que nosotros lo que esperamos es que ustedes vean nuestro ejemplo, por ejemplo, el director, el director de evangelismo, el director de discipulado, el director de nuestra clase, los maestros. ¿Cuál es la tarea del maestro? ¿Ah? Ayudarnos Cuidar a las ovejas. Pero si somos... ¿Y cómo se tiene que preparar el maestro? ¿Un día antes o cómo? Todos los días. Hay maestros. Eso de que usted una noche antes se ponga a hacer su tarea. Uy. Es perezoso. Usted podemos caer en eso. Podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de guiar a los santos, a ustedes, a los hijos de Dios. Y es un privilegio que Dios nos da. Amén. Así que espero que se involucren porque ya me están corriendo. Que el Señor les bendiga. Espero que hayamos aprendido. Amén. Y que lo pongamos en práctica.